Hola a todos, mi nombre es Carlos Rojas, soy socio de Baxel Consultores y hoy les voy a hablar acerca del fenómeno de Cristiano Ronaldo y la conferencia de prensa en donde retiró la botella de Coca-Cola y le pidió al público tomar agua. Como saben, este hecho, esta anécdota ha generado una serie de especulaciones en torno a si esto tenía un efecto bursátil en las acciones de Coca-Cola, de si se trata de un boicot de los jugadores de fútbol o de las personas del deporte contra las gaseosas y el azúcar, si estamos hablando de una inconducta por parte de un jugador en el marco de un campeonato de fútbol, o si quizás en el futuro, como ocurrió con el tabaco en la Fórmula 1, podamos tener un desplazamiento de las bebidas gaseosas al mundo del deporte y la promoción de una vida saludable. Es una estrategia, todos estamos hablando de esto, le hemos dado más atención. Creo que es un tema que tiene muchas aristas y que puede verse desde lo legal, lo comunicacional, lo estratégico del marketing y evidentemente el tema de los generadores de contenidos o llamados influencers, ¿no? Este tema genera pues una serie de ítems que podemos conversar y que creo que por la actualidad del tema merece una reflexión para Enfoque Derecho. Genial. Bueno, la primera pregunta que usted me mencionó sería si ha habido publicidad denigratoria en este caso. En estricto, la publicidad denigratoria se regula bajo el concepto de si la afirmación ha sido exacta, veraz y pertinente. Es decir, si estamos hablando de la libertad de expresión, en este caso de Cristiano Ronaldo, o si estamos hablando de que él como un agente económico, y ahí habría que delimitar si él es un agente económico, o a través de su federación es un agente económico, o a través de las marcas que representa, como marca Cristiano Ronaldo CR7, es un agente económico, pero pasando ese análisis, de si es un agente económico, verificar si este acto califica como un acto de libertad de expresión en pro de la salud o en pro de la vida saludable, o califica como un acto de competencia desleal en la modalidad de denigración publicitaria, porque no ha sido exacto, porque no ha sido veraz o porque no ha sido pertinente, ¿no? Este principio de excepción de veracidad, que se aplica precisamente en los casos de publicidad denigratoria. Exacto y veraz podría ser, ¿no? Quizás si califica a Cristiano como un agente económico, para él es exacto y veraz decir que deben consumir agua porque es una persona que promueve la vida saludable. Sin embargo, es pertinente que lo haga en el marco de una conferencia de prensa donde el auspiciador del evento es Coca-Cola. Podría, pues, Coca-Cola quizás elevar una queja ante la federación, ante la UEFA, y bueno, y hay un código de conducta, hay un reglamento, ¿no? Se habla del artículo 11 de este reglamento que llama a las federaciones a tener un comportamiento ético, ¿no? Y obviamente de protección al deporte y a las marcas que los auspician. No olvidemos que Coca-Cola es un gran auspiciador del deporte hace muchísimos años y claramente no solamente auspicia el fútbol, digamos, más comercial que conocemos, sino también a los juveniles, al fútbol femenino, a los semilleros, ¿no? Entonces, evidentemente, Coca-Cola pues no es un oportunista del deporte, ¿no? Es una marca que tiene mucho tiempo en el fútbol y en el deporte en general. Entonces, sí, podría ser calificado como un acto de denigración, quizás, ¿no? Quizás sí hay un daño justificado a la marca, quizás no porque sea inexacto o no sea veraz lo que Cristiano ha podido decir, sino por el gesto y la pertinencia de cómo lo dijo, porque probablemente ha podido decir: no me coloquen una Coca-Cola al frente porque yo soy la imagen de la nutrición, y Coca-Cola podría decir, bueno, y como lo solía decir, yo no solo vendo Coca-Cola, también vendo agua, y genial, te pongo una botella de agua. O como dijo la UEFA respecto a Pogba, ¿no? que como por cuestiones religiosas él no quería tener a una marca de cerveza como el Heineken, que también es un auspiciador, en su conferencia. Pero claro, luego recibió el premio de Heineken como jugador del partido, ¿no? Ahí hay una suerte de, digamos, de incoherencia por parte del jugador. Lo cierto es que se ha destapado un tema sobre la promoción de lo saludable en el deporte, y no tanto dirigido digamos, al público que ve el deporte, como puede ser ese público que quiere tomar cerveza o que quizás quiera tomar Coca-Cola, sino a los jóvenes, a las personas que quieren ser deportistas,
¿no? Que quieren ser jugadores de fútbol o jugadoras de fútbol, y que lo que le están diciendo estos agentes, digamos, o influenciadores es: no consumas gaseosa, consume agua porque eres un deportista. Entonces también podría ser lógico que lo diga. El tema es que en el marco de un auspicio, evidentemente hay varias aristas legales que no solo pasan por el posible acto de deslealtad o de denigración, sino que podrían pasar por un código de conducta donde se esté dañando injustificadamente una marca. O puede ser simplemente la necesidad de tener mayor publicidad a partir de este tipo de dilemas y cuestionamientos, ¿no? Lo cierto es que el tema llegó para quedarse, y evidentemente no es la primera vez que se cuestiona, digamos, este tipo de industrias vinculadas al mercado de fútbol y en general a la nutrición y a lo saludable, ¿no? Pero bueno, creo que da para mucho. No creo que estemos ante un boicot al estilo Greenpeace, donde se han puesto de acuerdo para promover la vida saludable. Creería que es un acto auténtico de Cristiano Ronaldo, pero que evidentemente ha generado pues, mucha especulación. Ahora, la especulación que creo que sí tiene que quedar descartada es esta de la afectación al mercado bursátil. Ya salieron los especialistas y les invito a todos a revisar y no seguir consumiendo fake news, porque claramente la tendencia de la acción venía a la baja, y ya salieron a decir que no hay un efecto inmediato en el acto respecto a las acciones. Sí, quizás en las personas que no conocen mucho de la inversión bursátil, que hayan decidido vender o se hayan, digamos, por un tema moralista o principista, decidido vender sus acciones recordando lo que Cristiano les ha dicho. Pero de que hay un efecto o un daño vinculado al acto frente a las acciones, creo que dista bastante de lo ocurrido, ¿no? Y se ha generado mucho fake news sobre el tema, o en todo caso se ha generado mucha imprecisión, ¿no? Creo yo que lo que se está generando en todo caso es una posible, ojalá que no, pero una posible sobreregulación sobre quiénes pueden auspiciar el deporte. Como te decía al inicio, ocurrió con el tabaco, podría ocurrir con el azúcar en los eventos deportivos. Vamos a ver qué pasa. Como te decía, puede ser, si lo calificáramos como un acto de competencia desleal, hablaríamos quizás de un acto de denigración publicitaria. Podría ser visto también como un acto de libertad de expresión, y eso se confrontaría contra un código de conducta que tiene la UEFA, ¿no? Donde regula precisamente todos estos actos donde participan los jugadores. O podría simplemente ser visto como un acto que genera un daño patrimonial o un daño, digamos, a la marca, ¿no? Y que podría ser visto a partir de un caso civil por indemnización. En todo caso, si ocurriese en el Perú, o si tuviese un efecto en el Perú, la norma te podría colocar bajo la premisa de si es Cristiano Ronaldo un agente económico, o si quien se hace responsable de ese acto en realidad es la federación, y por lo tanto calificaría a esta federación como un agente económico, y a partir de eso pueda ser plausible de sanción, ¿no? Yo creo que sí, que podría darse el caso, ¿no? Ahora, de que si es un acto de denigración o no, es discutible, ¿no? Estas cosas son, digamos, no son blanco y negro, creo yo que se llevan a matices y a criterios jurisprudenciales. Ahora, ¿qué ha dicho el Indecopi? Bueno, como te decía, hay un criterio de exactitud, de veracidad y de pertinencia. Creería que podría defenderse que es exacto, veraz, para Cristiano, en el sentido de que Cristiano Ronaldo promueve la vida saludable, pero no sé si es pertinente. Y ahí caería pues en una discusión de si el tema se lleva por la vía de competencia desleal, o se lleva por la vía civil, o se lleva por la vía privada, digamos, de la FIFA respecto a las conductas que tienen que llevar los jugadores. O en todo caso se puede abrir varios escenarios, ¿no? Una sanción por infringir las reglas de la FIFA, y al mismo tiempo una sanción de parte de la agencia de competencia por considerar que estamos ante un caso de denigración publicitaria. Es bastante amplia la pregunta, pero yo creería que si se considera agente económico, podría considerarse que no fue pertinente y por ahí evaluarse. Pero esa es una posición bastante conservadora, ¿no? Quizás una línea de defensa centraría el caso simplemente a la conducta frente a la FIFA, y por ahí se podría, digamos, resolver la controversia.
Y sobre lo que mencionaba que el tabaco había sido prohibido, creo que en las competencias de carros, ¿no? De automóviles, Fórmula 1, por ejemplo, ¿usted hasta qué punto cree que las normas saludables pueden limitar el uso de marcas de gaseosa, de soda, con el deporte, ¿no? Con el fútbol? Bueno, no hay una limitación expresa. De hecho, en el tabaco la limitación tuvo que ser expresa, ¿no? Fue promovida además por el gobierno australiano en su momento, que ha limitado muchísimo el consumo del tabaco. Y luego esto fue, digamos, entrando poco a poco en todo el concepto de la Fórmula 1. Evidentemente no es lo mismo, pues, en los 90 el consumo del tabaco a lo que es actualmente, y además vinculado no necesariamente a el consumo responsable, como puede pasar, por ejemplo, con el alcohol, sino que hay un grado de afectación a la salud específica. No estamos en un escenario, como ocurre con el tabaco, en que el azúcar se considere absolutamente dañina. O sea, no se limita el consumo del azúcar, salvo que solo se advierte en estos momentos su consumo, ¿no? Por eso tenemos los famosos octógonos, ¿no? En los productos de altos niveles de azúcar, o altos niveles de sodio, o altos niveles de grasas. Lo cierto es que no existe una normativa que prohíba, pero podría ser una tendencia, sí, podría ser una tendencia, pero que va a requerir no solamente políticas públicas vinculadas a eso, sino que además normas que limiten ese tipo digamos, de anuncios. Y evidentemente ahí va a haber una lucha regulatoria por parte de los que venden gaseosas, a decir que están afectando la libertad de expresión, la libertad de empresa, la propiedad privada, ¿no? Y que en todo caso pueden limitarse a través de la regulación de advertencia al consumo, pero no negar los espacios para la publicidad. Ahora, el camino, por ejemplo, de la cajita feliz, ¿no? Y el uso de los juguetes vinculados a este tipo de alimentación, o este tipo de productos que se denominan, vamos a decirlo así, entre comillas, chatarra, se ha dado, ¿no? Nuestra norma de alimentación saludable prohíbe, por ejemplo, el uso de juguetes o de alimentos aspiracionales en los niños, para que se promueva el consumo de este tipo de productos. Se podría dar también respecto al consumo del azúcar. En México, por ejemplo, el consumo de Coca-Cola es bastante cuestionado, y eso porque hay una gran cifra de obesidad infantil. Yo creo que el tema no está en limitar el consumo, yo creo que el tema está en promover los consumos, digamos, el consumo nutricional, promover la educación nutricional, y eso es un tema que da para un montón de discusión, ¿no? Creo yo que el tema no está en limitar lo que consideras malo, sino está en promover lo que consideras bueno, o lo que de alguna manera las personas podamos percibir como saludable, que finalmente es una tendencia que se va a quedar, ¿no? Y eso Coca-Cola lo tiene clarísimo, ¿no? Y por eso vende agua y vende Coca-Cola cero, y tiene digamos, este posicionamiento que está tratando de poco a poco lograr con un consumo responsable. Sin embargo, pues siempre va a ser materia de discusión que se promueva el consumo de este tipo de bebidas en ambientes donde supuestamente se promueve el deporte, y no necesariamente el consumo de este tipo de cosas. Entonces, es un tema bastante interesante. Yo creería que no hay que limitarlo. Yo creería que hay que educar, yo creería que hay que informar, pero no necesariamente limitarlo, ¿no? Pero no depende de mí. Es un tema que depende mucho de los legisladores y finalmente de estudios que determinen si realmente hay una afectación por la publicidad, o es un tema de hábitos de consumo, y eso va mucho más allá de lo que anuncies, sino de otro tipo de factores. Cuando se habla, por ejemplo, de alimentación saludable en el Perú, se habla mucho de los productos industrializados, pero cuando se habla de la comida peruana, que es alta en grasas, por ejemplo, ahí se evita hablar de eso, ¿no? Porque no son necesariamente industrializados. Pero claramente hay una doble moral en ese discurso. Entonces, creo que es un tema, como te digo, de no limitar, sino promover lo saludable. Y eso es a lo que el Estado debería apuntar. Bueno, algunas conclusiones que me parecen interesantes, que más que concluir ideas, abren el debate a muchas cosas. Lo primero es, estamos ante un escenario donde el azúcar puede
tener el mismo destino que el tabaco en eventos deportivos. Lo segundo es, ¿estamos ante un boicot o ante un acto meramente auténtico de una persona que considera la vida saludable como un elemento importante en todas las comunicaciones que quiere dar como marca? Cristiano Ronaldo es una marca, es un influencer, es un generador de contenidos, tiene una imagen en el mercado y evidentemente va más allá de cuando juegue fútbol. Probablemente cuando se retire va a seguir ligado a la vida sana. Él habla que como padre de familia promueve que su hijo no consuma este tipo de bebidas o no tenga una alimentación saludable. Podría ser simplemente algo orgánico, como algo que ha dicho, y eso forma parte de la libertad de expresión que él puede tener. O podría ser una inconducta que para la UEFA no resulta tolerable, ya que los jugadores pueden elegir consumir agua, consumir Coca-Cola cero o cualquier tipo de bebida hidratante, ¿no es cierto? Y que no necesariamente se les permita pues hacer alguna suerte de acto de contracampaña o una suerte de boicot, ¿no? Creo yo que es un aprendizaje, creo yo que van a estar mucho más preparados las marcas para lo que venga ante este tipo de situaciones. Estoy seguro que los europeos alguna regla van a sacar, porque les gusta regular casi todo, pero lo cierto es que más allá de las normas y más allá de la discusión y la controversia legal, esto te da varias reflexiones. Uno es, ¿cuál va a ser la tendencia? Si va a haber una tendencia regulatoria o una autorregulación. Ellos mismos van a poner las reglas claras como anunciantes, van a exigirlas o van a ser un poco más inteligentes de cómo colocar. Esto en realidad es poner a Coca-Cola en la boca de todos y hablar de esto y decir, oye, me provocó una Coca-Cola, porque la mala publicidad al final no es tan mala. O estamos hablando simplemente de un efecto del fake news vinculado al efecto bursátil y que en realidad no debió tener mucha injerencia porque fue un acto completamente natural dentro de una conferencia de prensa que luego simplemente ha generado el foco que la Eurocopa quizás necesitaba. No lo creo, yo creo que la Eurocopa de por sí se vende sola, pero lo cierto es que el efecto, por ejemplo, en el tema bursátil habla mucho de cómo los medios y cómo la desinformación son un elemento de competencia, son un elemento de reputación y son un elemento que más allá de la nutrición tienen que tomarse en cuenta como empresa a efectos de no desinformar. Yo creo que Coca-Cola no ha salido a hablar sobre el tema nutricional, yo creo que ha salido a hablar más sobre el tema de que no había un efecto directo en lo bursátil. Creo que por ahí hay otro gran elemento de especulación. Pero como lo digo, creo que más que responder cosas, se generan escenarios interesantes para debatir sobre el uso de influenciadores, sobre el uso de, digamos, de la especulación o los fake news, y finalmente sobre las políticas de sostenibilidad que tienen que tener todas las empresas, y que creo que Coca-Cola la tiene bien clara, ¿no? Pero bueno, se les ha generado un nuevo episodio que va a dar para mucho análisis.